egresados del Instituto Nacional de Neurología, y también fue organizador del primer Congreso Iberoamericano Virtual de Neurología. El doctor Vega nos va a platicar acerca de mecánica cuántica, conciencia y cerebro. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí con ustedes para hablar de este tema de la mecánica cuántica. No me voy a meter en líos matemáticos que no sé, pero creo tener alguna idea de lo que quiero decir. De la mecánica cuántica, si empezamos a introducirnos en este terreno, lo difícil sería preguntarse cuál es el efecto de los astros o cuál es el efecto de la galaxia Andrómeda, el efecto gravitacional sobre una bola de billar. Y no es que esté yo hablando de astrología, pero sí estoy hablando de astronomía y estoy hablando de que hay efectos realmente muy pequeños, de un nivel muy difícil de cuantificar, que sí pueden tener un efecto en la materia que observamos. Tal vez esa sea la enorme diferencia entre mecánica cuántica y mecánica clásica. La mecánica clásica, que fue originalmente planteada para objetos grandes, astronómicos o tal vez más pequeños, pero que tienen una acción que es netamente predecible. La siguiente. Bueno, aquí tenemos a uno de los fundadores de la mecánica cuántica. Y ahora que decían o hablaban de por qué aceptaron los estudios de Einstein en la revista de física, yo creo que sí, fue debido definitivamente al talento y al genio de Einstein, pero también hay que recordar que Einstein era amigo personal de Max Planck, que ellos tocaban juntos el violín, eran muy amigos, y yo no dudaría que me ayudaron un poquitín a publicar
No estoy menospreciando, por supuesto, el trabajo de Einstein, pero una buena relación puede servir para publicar algo que es muy relevante. Aquí, al hablar de Planck, de que fue el primero, digamos, el primero involuntario de entrar en el juego de la mecánica cuántica, porque él era una persona muy conservadora, fue a raíz de que lo que no le sonaba a él muy bien en la mecánica clásica era que al poner o al calentar objetos se veía la emisión de luz amarilla o de luz blanca, y que de alguna manera o forma hacía que perdiera energía un objeto. Esto fue una concepción de él, original de él, que no se creyó mucho o no lo dejó a él muy contento, porque violaba las leyes de la mecánica clásica. Es decir, los objetos hasta ese entonces no se sabía que emitían una energía electromagnética y que perdían partes de sus cualidades intrínsecas, de alguna manera. De ahí se elaboró el concepto de cuantos, y que era debido a la emisión de radiación electromagnética. Y de ahí también se formuló la escala de Planck, o sea, la escala de objetos más pequeños, que fue lo que lo hizo muy a su pesar o en contra de sus concepciones que él mismo tenía, de hacerlo fundador involuntario de la mecánica cuántica. Posteriormente, a la siguiente, vino Einstein, y como dijo ya el profesor Santiago, él ganó el premio Nobel en 1925 gracias a la experiencia de la emisión de luz en una plancha de metal y la emisión simultánea de electrones, de ondas electromagnéticas que captaban en un receptor y que daban una lectura de la radiación, que ya de esa manera podían determinar la emisión de cuantos de energía que eran medibles en una placa. Esto le valió el premio Nobel de la física, que a decir verdad a mí me generó una contrariedad, porque yo tenía la idea de que el premio Nobel lo había ganado por la ley de la relatividad, que definitivamente fue lo que cambió nuestra concepción del concepto de la realidad. Y no fue así, fue este experimento. No me voy a meter en la cuestión de la relatividad, porque esta plática lleva otra orientación, pero algo tiene que ver con esto. Bueno, él también fue un crítico, fue un fundador de la mecánica cuántica, Alberto Einstein, pero él no se creyó mucho sobre esto, lo dejó muy incómodo porque iba en contra de la ley de la relatividad. O sea, básicamente las dos teorías que predominan en el siglo XX en física son la de la relatividad y la de la mecánica cuántica, y Einstein mismo no quiso estar muy casado con la mecánica cuántica porque no violaba a su hijo, a su hija o su hijo que le dio vida. La relatividad estaba prácticamente, como diría, estaba en contra de la explicación de la mecánica cuántica. La siguiente. Después vinieron otra serie de físicos, entre ellos Bohr, que trató de establecer un orden o una explicación viable para la mecánica cuántica. Formuló su modelo del átomo, al que les dio el núcleo, el electrón y la órbita, pero que en el nivel ya de poner en orden toda esta contrariedad de decir la materia se expresa en forma de ondas nada más o es partículas, elaboró él, o más bien dicho, trató de hacer hizo una reunión que le llaman la Escuela de Copenhague, y en esa Escuela de Copenhague mostró a todo el mundo revolucionario de físicos que estaban a favor de la mecánica cuántica, de la explicación ondulatoria de la materia, y aquellos que estaban a favor de que la materia se explicaba por las partículas. Él, como una persona conservadora, lo mismo que Heisenberg,
consideraron que era bueno no meterse en interpretaciones teóricas, en interpretaciones que iban a generar un problemón en la concepción de la realidad, y que mejor ellos iban al concepto de los resultados. Entonces, la mecánica cuántica les cimbró prácticamente a todos el concepto de la realidad, pero no muy a gusto con esa situación, crearon la explicación dual de la partícula y de la onda. Entonces, la forma de medir la materia o los eventos que ocurren a nivel atómico puede ser por onda o por partícula, dependiendo de lo que se quiera medir. Pero no se metieron en rollos de darle una interpretación filosófica, así las dos cosas se podían expresar de la misma manera. La siguiente. Vino después Luis Victor de Broglie. Esta también es una historia muy interesante porque de Broglie era un genio, y él, precisamente sus trabajos de tesis sobre la hipótesis de Broglie, la hipótesis que consistía en la naturaleza ondulatoria de los fotones, de los electrones, no fue admitida en su tesis porque les pareció demasiado inconsistente, pero el trabajo finalmente lo pudo publicar con premios, y además con un premio Nobel que le dieron después, y fue gracias a Alberto Einstein. Alberto Einstein le apoyó para que su trabajo fuera publicado. Entonces, aquí vuelvo hace que su trabajo se publique, aunque posteriormente no fue muy afable con Einstein en cuanto a la interpretación de la mecánica cuántica. La siguiente. Y aquí tenemos a este hombre que fue premio Nobel, y yo le hubiera dado un premio Nobel doble, porque realmente llegó a consideraciones teóricas de mecánica cuántica que revolucionaron y siguen revolucionando nuestra concepción de la realidad. Schrödinger ya creó su modelo mecano cuántico en 1926, ya establece su modelo, donde han desaparecido dos conceptos básicos del modelo anterior. Los electrones no son considerados como partículas, sino como ondas. No existen órbitas electrónicas, sino orbitales. Al tener esa concepción, Schrödinger vino a dar al traste con toda la interpretación de Copenhague y a ser un verdadero revolucionario de la mecánica cuántica. La siguiente. Bueno, aquí está lo que se gestó en la reunión de Copenhague. Fue este experimento que realmente marca el inicio de la gran revolución cuántica, y es el experimento de la rendija. ¿Alguien ha oído hablar del experimento de rendija? ¿Pueden levantar la mano? Ok, este es uno de los experimentos verificables más extraordinarios que ocurrieron en el siglo XX, y que marcan una diferencia enorme en la interpretación de la realidad, marcan el principio de no localidad y marcan el efecto importante que puede tener el observador en el experimento. Lo voy a plantear así. Si nosotros tenemos este cuadro, esta rendija, doble rendija, y lanzamos electrones o fotones por esta ranura, los electrones se van a distribuir de manera equitativa en las dos rendijas, y van a generar en la parte de atrás donde se hace el registro un patrón de doble rendija, ¿sí? El impacto de los electrones, ¿sí? Esto ocurre mientras hay un instrumento de observación
cuando se está haciendo el experimento. Ocurre esto, ¿sí? El experimento, el elemento de observación, pues ahora sí que es una extensión del observador. Si nosotros hacemos el mismo experimento, si se hace el mismo experimento y no hay un observador, pero sí hay el elemento que cuantifica el impacto de los electrones en la placa de atrás, vamos a ver un patrón diferente. Vamos a ver lo que se llama un patrón de interferencia. Este es un patrón de interferencia que hace ver que los electrones o los fotones que son lanzados en la primera rendija se comportan de manera ondulatoria, como una onda, y cuando llegan a la doble rendija, estos empiezan a salir también como si fueran dos ondas distintas y no partículas. Y la única diferencia es que aquí no hay un observador. Entonces, a lo que llegaron en ese tiempo es así, que el papel del observador es determinante para generar el patrón que se ve aquí en este experimento. Esto generó ¿me estoy explicando? Sí. Okay. Porque veo ahí sueño. ¿Tiene sueño? Está bien. ¿Está aburrido? Me dicen, sinceramente, sí. Entonces, resulta que da un patrón diferente de acuerdo a si hay observador o no hay observador. ¿What? Quiere decir que si yo observo el fenómeno, interfiero en los resultados. Pues sí, señor, así es. Entonces esto vino a sembrar toda la realidad y también determinó, de ahí nació el principio de incertidumbre, porque si es de incertidumbre, pues yo no sé dónde diablos está la partícula. ¿Y qué tal si está en todos lados? ¿Qué tal si está en todos lados y mi acto de observación hace que colapse la función de onda como partícula? Entonces el observador tiene que ver en los resultados del experimento. Si esto lo llevamos a partículas, a los átomos, de lo que están hechos ustedes y su servidor y todo lo que vemos aquí en esta cosa que le llamamos realidad, estamos diciendo que habitamos en el principio de incertidumbre y que hasta que observamos constituimos a lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, yo podría hacer un campo de energía si ustedes cierran los ojos y ustedes van a colapsar la función de onda de lo que están viendo en forma de partícula en el momento que abren los ojos. Y sobre esto, qué lástima que se fue el doctor, yo creo que iba a resultar aburrida la plática, pero aquí al momento de abrir los ojos es muy interesante la correlación electroencefalográfica, porque cuando la persona está con los ojos cerrados están viendo la actividad alfa, como si fuera onda, ondulatoria. En el momento que abre la persona los ojos y ve algo, esa función de onda se colapsa y entonces ya no se ve el patrón alfa, sino que se ve un patrón de desincronización. Eso se llama en términos cuánticos de coherencia cuántica. No coherencia, sino de coherencia, porque nosotros estamos fabricando la realidad espacio-temporal cuando la vemos. ¿Sí? Me pueden preguntar e interrumpir, con mucho gusto, trataré de responder. ¿Así? Bueno, aquí la evolución conceptual del átomo, ¿cómo lo veía Bohr? Bohr lo veía como una con medias tintas, porque tenía miedo él era muy conservador y entonces hablaba de los orbitales, ¿no? De los electrones como partícula. Por cierto que había una discusión muy seria entre Einstein, que era Einstein y Bohr, que decía, bueno, es que le decía Einstein, tú no puedes decirme que si yo dejo de ver la luna deja de existir. Pues no, decía, pero en realidad este asunto de interpretar de la realidad es algo mucho más complicado de lo que tú te puedes imaginar. Y tenía razón. Así que
Bueno, aquí está el otro genio que, si me preguntan qué es esto, no sé, es la fórmula. Para no apantallarlos, no quiero apantallarlos, pero aquí quiero mostrar algo muy interesante de lo que habló Schrödinger. Y esto es algo que todavía me cuesta trabajo tragarme, pero trataré de explicárselos. Schrödinger hizo un experimento mental en el que puso a un gato en una caja, y en esta caja puso una trampa activada con uranio, la cual iba a romper donde estaba el veneno con un martillo. Si se activaba, si se desprendía el átomo de uranio, se iba a romper el recipiente que contenía el veneno, se iba a liberar, iba a producir la muerte del gato. Para los de la escuela de Copenhague no fue muy difícil interpretar esto, porque más bien no quisieron interpretarlo y dijeron: no, tú olvídate, no lo interpretes. Es el 50% y el 50% en contra, de que esté vivo o que esté muerto. Eso para nosotros suena sencillo, ¿no? O el gato está vivo o el gato está muerto, pero aquí hay una sutileza. Y Schrödinger, el planteamiento de Schrödinger fue decir: el gato está en todos los estados posibles entre la vida y la muerte mientras no lo vemos. ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? Estamos diciendo que si nosotros, si alguien de ustedes se fuera, ¿verdad?, de aquí y cerrara los ojos, podría imaginar lo que hay aquí, pero para el que salió, para el observador, no seríamos otra cosa más que un campo de energía, un campo que contiene una totalidad entremezclada o entrelazada, para expresarlo en términos cuánticos, pero que no se puede reducir al espacio y tiempo mientras no sea observado. Entonces, estamos en estados indeterminados hasta que nuestros sentidos determinan o colapsan las funciones de onda para que nos situemos en el espacio-tiempo. Igual pueden decir: bueno, oiga doctor, ¿usted cree que aquí esté el canal del Playboy? Y yo voy a decir: pues sí, está en forma indeterminada. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el instrumento de medición, que sería alguna antena parabólica o algo que se roben de algún profesor que tenga por ahí alguna comunicación en internet, ya lo vamos a poder colapsar en forma de partícula para que todos lo veamos. ¿Sí? Pero de hecho existe. Entonces imagínense, por ejemplo, todos los teléfonos celulares que están prendidos ahorita operando en todo el país. ¿Estarán aquí? ¿Están y no están? Están en forma de onda, lo cual significa que no son medibles mientras nosotros no tengamos el acceso del instrumento de medición que vendría siendo el teléfono, conectados a la misma frecuencia. Dices: wow, ¿qué es esto? Entonces ahí estoy hablando del principio de no localidad, y estoy hablando del orden implícito también, porque estoy diciendo cualquier parte de la realidad que estamos viviendo contiene la totalidad, valga la redundancia, pero también que tenga efectos consistentes o fuertes, contiene la totalidad de todo. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, y esta fue la filosofía de estos, de los de la escuela de Copenhague: cállate y calcula. Bueno, la siguiente. Y ahora entramos a esta cuestión: ¿por qué Einstein, que fue padre de la mecánica cuántica, estaba en contra de esto? Decía: Dios no juega a los dados.
Y ahora la otra posición extrema es de Stephen Hawking, ¿no? Que dice ahora, Dios sí juega los dados y además los esconde. Es una forma metafórica de decirlo. Y yo sí creo que juega los dados y se la pasa jugando a los dados, pero lo hace generalmente de manera perfecta, para que podamos nosotros concebir el espacio y el tiempo y todo esto. Bueno, aquí la siguiente. En 1935, él diseñó un experimento mental. A todo en ese entonces le llamaban experimentos mentales. Y esto dio lugar a una paradoja que se le conoce actualmente como paradoja de EPR, que lleva las iniciales de Einstein, Podolsky y Rosen. Ellos eran científicos del bloque del Este, si mal no recuerdo, pero en ese entonces todavía no ocurría la Segunda Guerra Mundial. Y en vista de toda la contrariedad que se había generado por la teoría cuántica y que estaba en contra de la teoría de la relatividad, porque según Einstein no podía haber algo más veloz que la velocidad de la luz, ellos mismos se embarcaron en este experimento mental que fue romper una partícula en dos. Entonces a esa partícula, ya cuando estaban separadas, se le daba un giro que se le conoce como spin. Y Einstein y estos célebres colaboradores llegaron a la conclusión de que cuando se hacía o se daba un giro a la partícula, la otra partícula daba el giro al mismo tiempo. Quiere decir que en la comunicación entre esta partícula y la otra no había ni siquiera la velocidad de la luz, sino que era instantánea, era al mismo tiempo. Este experimento le generó tal inquietud a Albert Einstein que él no pudo interpretarlo, y él le llamó a este efecto fantasmal. Spooky es fantasmal, spook, los que saben inglés, o inquietante, o cómo se le traduce. Spooky effect. Tengo entendido que spooky se refiere a algo mágico o algo no comprobable, y significaba que si al ponerlos de manera simultánea, hacer el spin de una partícula y producirlo en otra, eso significaba que violaban su propia ley de la relatividad. Einstein no lo pudo sostener, no estaba de acuerdo con el mismo experimento que cambió la forma de concebir el mundo, como les voy a mostrar ahorita. Entonces, él no se creyó su propio experimento, él dijo: esto no puede ser, esto es un efecto fantasmal a distancia y tienen que venir otras cosas que no violen la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Él mismo no pudo tragarse el propio experimento que hizo. Así, conclusiones del experimento mental. Einstein y sus colaboradores concluyeron que lo que se observaba era en realidad un artificio matemático, pues nada puede viajar más rápido que la luz. ¿Y qué creen? La siguiente. Surgió un matemático que se llama John Bell en 1964, y él formuló un experimento mental también todavía que le llamó las inigualdades de Bell, así se le conoció después, que fue o diseñó algoritmos matemáticos más complejos para demostrar el experimento o la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Desde 1964 se embarcaron en experimentos concretos para buscar este asunto de la ecuación EPR, y nunca floreció hasta el año de 1983, me parece. La siguiente.
con este físico que se llama Alan Aspect, y quiero que lo escuchen en sus propias palabras. Experimento de fotones. Cuando leí el artículo de John Bell, descubrí lo que era el entrelazamiento y fue absolutamente fascinante. Leer el artículo fue un shock, algo como el amor a primera vista. Explicaba que el gran debate entre Einstein y Bohr sobre las bases de la mecánica cuántica podía resolverse haciendo un experimento. Yo era un experimentalista, quería participar a zanjar aquel debate. La base del experimento es producir pares de fotones que vuelen en direcciones opuestas. Y después, cuando estén separados 12 metros, medir exactamente en el mismo instante. Y la idea es que las dos medidas separadas por 12 metros deben estar separadas en el sentido de la relatividad. ¿Qué quiero decir? Que lo que mido en un lado no debería poder influir en el resultado de la medición tomada al otro lado. Este es un punto crítico. La relatividad nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Es decir, que lo que hago aquí no tiene tiempo para llegar al otro extremo de este experimento. Y para eso era necesario que pudiera cambiar la orientación de mis polarizadores unos nanosegundos. Lograr eso era parte nueva y crucial de mi experimento. Y lo que hice fue medir la polarización de cada fotón. Los fotones pueden polarizarse vertical y horizontalmente, o polarizarse a 45 grados. Un par de fotones EPR entrelazados es polarizado vertical y horizontalmente de forma simultánea. Esto es muy raro, tan raro como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el resultado de las mediciones? Y en esta extraña situación, encontré lo que había predicho la mecánica cuántica, que sea cual sea la dirección de medición en un extremo, si decido medir en la misma dirección en el otro extremo, descubro que los dos fotones parecen alineados en la misma dirección. Eso significa que los resultados de las mediciones están fuertemente correlacionados, más correlacionados que ninguna correlación concebible en la física clásica. Significa que cuando dos fotones están separados 12 metros, siguen comportándose como un único objeto. Einstein creía que esto no era posible porque significaría que hay una especie de inquietante acción a distancia entre los dos objetos. Pero si queremos reconciliar el resultado del experimento con una imagen que queremos construir, tenemos que meter la inquietante acción a distancia en el conjunto. Einstein nunca comprendió realmente la diferencia fundamental entre la teoría clásica y la cuántica. Por eso le resultaba tan difícil aceptar cosas como el principio de incertidumbre. Pero la teoría cuántica está de acuerdo con la observación. Dios sí que juega a los dados con el universo. Luces, por favor. La siguiente. ¿Pero alguien quiere comentar? ¿Preguntar? ¿Se entendió la película? Sí. Okay. No hay necesidad que lo pase otra vez. Porque cuando la ve uno, pues no deja uno de inquietarse. ¿Sí? Luces, por favor. Bueno, entonces el experimento se hace en 1983 y yo creo que es hasta ahora que llega a tener impacto, porque además se ha reproducido en otros escenarios, por ejemplo en un acelerador de partículas. Y ya no estamos hablando de distancias de 12 metros o de 13 metros. Ya no estamos hablando de distancias de 12 metros o 13 metros, sino estamos hablando de distancias de 13 kilómetros.
y estamos viendo que hay esa correlación. Entonces, ellos acabaron con un término que lo denominaron entrelazamiento cuántico. Y al hablar del entrelazamiento cuántico estamos hablando de ondas, y concilia esto con la teoría de la relatividad, al ver la materia como en su naturaleza ondulatoria y no como partículas. Entonces, al verla en su naturaleza ondulatoria, concilia a la relatividad con la mecánica cuántica. La siguiente. Bueno, y aquí tenemos otro de los gigantes del siglo XX, que murió en 1992, el doctor David Bohm, amigo de Einstein y amigo del filósofo Krishnamurti, y donde él también llegó al concepto cuántico de que el observador y lo observado no están separados. Y lo que estoy diciendo es totalmente acorde con la mecánica cuántica. Y decía él, en algún sentido el hombre es un microcosmos del universo, por lo tanto lo que el hombre es podría considerarse como una pista o vía al universo. Nosotros estamos envueltos en él, o sea, nosotros contenemos al universo, pero no estamos conscientes de él, obviamente, por todo esto que hemos venido hablando. La siguiente. ¿Perdón? Bueno, entonces, de forma concomitante apareció un neurocientífico, el doctor Karl Pribram, que vino a Celaya, por cierto, hace unos años, en el año 2000, y él planteó lo que llaman la teoría holonómica del cerebro, que tal vez ahorita ya esté un poquito fuera de moda, pero creo que de alguna forma explicaba la naturaleza cuántica de cómo funciona el cerebro. Aquí dice lo siguiente, dice, la teoría estuvo sustentada de los desarrollos matemáticos de Gabor y de Fourier, con lo que estamos relacionados muchos los neurólogos y los neurocientíficos a conocer la transformada de Fourier, que se usa en muchos métodos, entre otros el electroencefalograma y la tomografía de cráneo, la resonancia, etc. Y en conjunto con el doctor David Bohm, en su concepto de universo holográfico, del cual ahorita me ocuparé de hablar un poquito sobre esto. Consiste fundamentalmente en que cada neurona contiene la totalidad de la memoria y que esta opera esencialmente dentro de una red que está sustentada en las sinapsis y dendritas. Partiendo de ahí, la siguiente, la anterior, antes de entrar en esto, cuando estuvo en Celaya, yo le pregunté que cómo podía explicar esto de lo que estaba diciendo sobre el aspecto del orden implicado dentro del cerebro. E hizo una experimentación ahí bien sencilla y bien simple, que se las voy a explicar. En ese entonces eran los proyectores de diapositivas, y estaba proyectando una imagen del cerebro. Entonces quitó la lente, porque eran de esos proyectores que se les podía quitar la lente, y ¿qué ven ahora? Pues una mancha. Si en una mancha no vemos nada. Van a ver ahorita lo que van a ver, lo que va a suceder. Entonces ponía la lente aquí a esta distancia y se dibujaba un cerebro aquí. Ponía la lente acá y se observaba otro cerebro acá. Y así se fue llevando eso. Entonces quiere decir que cada punto de eso contiene la totalidad. Pero ustedes tienen el instrumento que es la lente, o si le quieren llamar cerebro, para poder reducir esa realidad en un espacio tridimensional. Pero en realidad todo está contenido ahí. Imagínense que ese es el universo. Imagínense que ese es el cerebro. Ustedes
lente que es su cerebro, están colapsando la realidad en la que están viviendo. Pero todo eso es parte de una totalidad no dividida. El cerebro está colapsando parte de ella, porque de otra manera no podríamos vivir en el espacio-tiempo. Pero en el cerebro está ocurriendo todo. Entonces con eso pues nos dejó simbrados el doctor Pribram. Y bueno, y ahora entraré un poco a lo que sería la diferencia de lo que clásicamente habíamos concebido como la función de la neurona y las nuevas cosas que se consideran hoy en el campo cuántico sobre el funcionamiento cerebral, o sobre el funcionamiento cerebral y más específicamente sobre la neurona. La siguiente. ¿Se acordarán ustedes, son médicos aquí? ¿Ya llevaron fisiología? Sí, ya, ok. Pero ya veo que se quedan un poco callados. Bueno, nosotros concebimos que la neurona funciona con lo que llamamos el potencial de acción, todo o nada, y que el potencial de acción se desencadena por la suma de potenciales posinápticos, excitatorios e inhibitorios. Esos potenciales posinápticos ocurren, o presinápticos, están ocurriendo a nivel de las dendritas, ¿sí? En la conexión de las dendritas con las dendritas, de las dendritas con los cuerpos neuronales, ¿sí? Ahí está ocurriendo ese tipo de acción. Las neuronas están sumando sus acciones, sus potenciales, y esa suma de potenciales, cuando alcanzan un límite umbral, se produce el disparo de la neurona que está por debajo de ellas, ¿sí? Entonces, la suma de todos esos potenciales excitatorios y inhibitorios, los potenciales posinápticos, presinápticos, realmente constituyen la parte medular de lo que leemos en el electroencefalograma. La forma en que se sincronizan los potenciales los potenciales presinápticos da lugar a los ritmos cerebrales, ¿sí? La actividad alfa, la actividad beta, la actividad teta, de las cuales ya se ha hablado extensamente. La siguiente. Antes de seguir con la siguiente, perdón. Tenemos 16.000 millones de neuronas operando en este lenguaje de forma simultánea, comprendidos y apagados, o sea, lo que es el lenguaje binario de una computadora común y corriente, solo que esta acción ocupa 16.000 millones de neuronas operando este lenguaje en una relación de 5.000, ¿cómo se podría decir? 5.000 a 50.000 conexiones de cada neurona con otra neurona. Entonces el potencial de redes que se pueden formar sobre este concepto es formidable, pero no llega a ser todavía de carácter astronómico. Así. Y aquí tenemos la forma en que se relaciona de una manera cuántica. Las neuronas pueden estar en estados intermedios de prendido y apagado y estar dando otro tipo de información distinta que hace que se eleve de manera infinita la capacidad de computación del cerebro. La siguiente. Aquí se ha adjudicado a los microtúbulos, a la molécula tubulina, que puede estar en una condición cuántica. La tubulina constituye la parte medular o sólida de las neuronas que contribuye a la distribución de la información, y como vemos aquí puede adoptar muchos patrones de información que pueden estar comunicando cosas diferentes al mismo tiempo. Entonces aquí, como ven, la molécula de la tubulina está orientada hacia un lado o hacia otro, o en un estado indeterminado, y al estar en un estado indeterminado, el potencial de redes y de información que procesa es infinitamente mayor. La siguiente.
Cada neurona cerebral contiene 10 a la 8 subunidades de microtúbulos que cambian sus estados en nanosegundos, en 10 a la 9 por segundo. O sea, a la 8 súmenle 8 ceros, de aquí 9 ceros, ¿sí? La capacidad de procesamiento de la información por cada neurona es aproximadamente de 10 a la 17 operaciones por neurona por segundo. O sea que casi cada neurona equivale a una computadora cuántica. O sea, estamos diciendo que una computadora cuántica es igual a no sé cuántas cantidades de computadoras convencionales por la velocidad y la capacidad de información que puede procesar. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y dónde está toda esa información? Tiene que estar, pero solo que no la estamos asimilando de forma consciente. Entonces la capacidad computacional expresada en microtúbulos es del orden de la 10 a la 17 por 10 a la 11, o sea,